Para todo aquel que presta servicios en Colombia, siempre surge una pregunta clave, una que además lía bastante. ¿En qué momento exacto nace la obligación de pagar los impuestos? Y oye, que no es tan sencillo como podría parecer. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, y lo haremos basándonos en la doctrina oficial, para que todo quede, cristalino. Imaginemos la situación, que es súper común. Se acaba un proyecto importante, el trabajo está hecho, entregado, todo perfecto, pero la factura no se ha cobrado. El cliente aún no ha pagado. La pregunta del millón es, ¿hay que declarar y pagar el IVA ya en este mismo periodo, aunque la pasta no esté en el banco? Este es el gran dilema de muchísimos profesionales y empresas. Día sí y día también. Por suerte, aquí no hay que jugar a las adivinanzas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN, lo ha dejado bien clarito en un documento oficial. Y este concepto, ojo, es la clave para entender las reglas del juego. Y no solo eso, sino para evitar errores que salen carísimos, ya sea en sanciones o en problemas de liquidez. Así que nada, vamos a desgranarlo punto por punto. Venga, vamos a empezar por el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Para saber cuándo toca pagar, la ley nos plantea una especie de carrera. Una carrera 3. ¿Y en qué consiste? Pues ahora mismo lo vemos. El palabra técnico que se usa aquí es causación. Y es un concepto, es que es fundamental. Porque, y esto es muy importante, no se refiere a cuándo se paga físicamente el impuesto, sino el momento exacto en que nace la obligación legal de declararlo. Entender bien este momento es, de verdad, el primer paso para tener las cuentas claras con Hacienda. Y aquí los tenemos, los 3 corredores de nuestra carrera, tal como los define el artículo 429 del Estatuto Tributario. El primer corredor o el primer evento es la emisión de la factura. El segundo, la finalización del servicio. Y el tercero, el momento en que se recibe el pago o un abono. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? Pues muy fácil. El ganador de la carrera, o sea, el primer evento de los 3 que ocurra, es el que causa el IVA, el que detona la obligación. Y no se puede elegir. Si se emite la factura antes de acabar el servicio, ¡zas! En ese momento se causa el IVA. ¿Que se cobra un anticipo antes de facturar? Pues el IVA se causa con ese pago. La regla es clara. El primero que llega a la meta, gana. Pero, a ver, que hay una excepción muy interesante. ¿Qué pasa con esos contratos que sujetan el pago a una condición? Por ejemplo, a que el cliente dé su visto bueno. Pues la DIAN lo aclara. En esos casos, la carrera 3 no empieza hasta que esa condición se cumple. Es como si el pistoletazo de salida no sonara hasta la aprobación del cliente. Y solo a partir de ahí, ya sí, miramos qué ocurre primero, si la factura, el fin del servicio o el pago. Vale, el tema del IVA yo creo que ha quedado claro. Pero, ¿y el impuesto sobre la renta? Mucho ojo aquí, porque las reglas cambian por completo. El momento en que un ingreso se considera realizado para la renta, pues sigue una lógica que no tiene nada que ver. Y esta comparativa lo deja clarísimo. Para el IVA, recordamos, la famosa carrera 3. En cambio, para la renta, lo que manda es el método contable que se utilice. Son, literalmente, 2 mundos fiscales paralelos que no tienen por qué ir de la mano en el calendario. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Por un lado están las empresas y profesionales que tienen la obligación de llevar contabilidad. Para ellos, el ingreso se reconoce por el principio de devengo. ¿Qué significa esto? Pues que cuenta desde que se gana el derecho a cobrarlo, aunque la pasta no haya llegado. Por otro lado, para quienes no están obligados a llevar contabilidad, la regla es mucho más sencilla, el criterio de caja, es decir, el ingreso se reconoce cuando el dinero entra en la cuenta. ¿Y punto? Ok, ya hemos visto las reglas para el IVA y para la renta, pero falta una pieza. Hay un documento que es la piedra angular de todo este tinglado, el documento indispensable para poder aplicarse cualquier beneficio fiscal. Y sí, hablamos de la factura. La pregunta es directa y seguro que ha surgido más de una vez. Si se paga por un servicio o un bien que es necesario para la actividad, pero no hay una factura oficial que lo demuestre, ¿es posible descontar ese IVA? ¿Se puede deducir ese gasto en la declaración de la renta? Y la respuesta de la normativa es igual de directa, rotunda, de hecho. Así de claro. Es imposible. Sin una factura que cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales, no hay absolutamente ninguna posibilidad de reclamar ningún beneficio fiscal por esa operación. Y ojo, que esto no es una interpretación, es que es lo que dice textualmente la ley. El artículo 771.2 lo deja, más claro que el agua. La factura no es algo opcional, es el soporte legal indispensable. ¿Qué quiere decir esto en el día a día? Pues que sin factura, ese gasto a efectos fiscales es como si no existiera. Dinero perdido. Muy bien, pues después de ver todas las piezas del puzzle, vamos a juntarlas. Podemos resumir las reglas clave que hemos visto de una forma muy sencilla.
Aquí lo tenemos, todo resumido. Para el IVA, la regla de la carrera. Lo que mande es el primer evento que ocurra, ya sea la factura, terminar el servicio o el pago. Para la renta, la clave es si hay obligación de llevar contabilidad o no, devengo si la hay, caja si no la hay. Y por último, la regla de oro, la que vale para todo. Para cualquier beneficio fiscal es imprescindible una factura válida, sin ninguna excepción. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Visto lo visto, que la obligación de pagar impuestos y la posibilidad de deducir gastos dependen de estos momentos tan concretos, la pregunta es inevitable. ¿El sistema de facturación de una empresa es una fortaleza que ayuda a optimizar los impuestos o es en realidad una debilidad, un riesgo que puede salir muy caro?